Salud amigos, bienvenidos al programa de Tus Mañanas en la televisión pública, donde vos sos el y la protagonista, con tus propuestas de tema, con tus preguntas que nos dejás en nuestras redes sociales o utilizando el QR que aparece en pantalla. Te hemos hablado mucho de la importancia que tiene el buen descanso, y el dormir mal es un verdadero problema que afecta a casi la mitad de los argentinos. La mitad duerme menos de 7 horas por día, y eso tiene un impacto en nuestra salud cardiovascular, en nuestra salud emocional, en cómo enfrentamos el día siguiente. Nos afecta nuestro foco, la concentración, la memoria, incluso tiene un impacto en la forma en la cual envejecemos. Por eso es tan importante dormir bien, es uno de los principales pilares de la buena salud, de la buena longevidad. Y uno de los grandes temas que surge en nuestra línea de comunicación son los ronquidos. ¿El ronquido es algo normal? ¿Es una cuestión que solo afecta a nuestro compañero de cama o realmente nos está afectando a nuestra salud? ¿Cómo se relaciona eso con la apnea del sueño? Que sí sabemos que tiene un efecto a nivel de nuestra salud cardiovascular. Todas esas respuestas nos las trae un especialista que nos va a estar visitando en el programa de hoy. Y además te voy a estar contando datos de un nuevo trabajo científico que nos habla del uso de los celulares, de las pantallas, en los chicos, en los niños. Cómo afecta ese celular al chico pequeño utilizando ese aparato. Vamos a ver en qué casos está indicado y en qué casos tenemos que prestar atención a ese manejo del celular de los chicos. Pero quiero ir ya a saludar y recibir a nuestro equipo. Lo hacemos con un fuerte aplauso, como siempre. ¿Cómo anda? Nefrólogo, cardiólogo, doctor Gabriel Lapman. Muy contento porque realmente hoy voy a dar tips de algo que a todos nos pasa, ¿no? Bueno, está esto de los ronquidos que comentaste, pero ¿cómo arrancar las mañanas, no? Mucha gente arranca que durmió muy poco, poca energía. ¿Qué sumar? ¿Qué hábitos? ¿Algún suplemento que hoy tenemos mucha evidencia que te ayuda a tener más energía, mayor calidad de vida y más años de vida? Bueno, voy a hablar de eso. O sea, vos nos vas a hablar de cómo arrancamos el día siguiente. Pues, exactamente. De ese sueño, cómo impacta en nuestra energía. Exactamente. Cómo impactar sobre tu energía y tener un día a todo vapor, vamos a decir. Porque hay gente que arranca y dice, no dormí. Vale. La pasé muy mal. ¿No? Ahí dice, marca así. El modo en que arrancás la mañana influye a los años de vida que vas a tener y a la vida, a la calidad de vida que tenés hoy en día. Nosotros tenemos un reloj circadiano, ahí a la mañana, donde tenemos el pico de la hormona del estrés, del cortisol. El cortisol, exactamente. Hay que ver cómo eso también afecta y cómo el sueño tiene un impacto en ese manejo de estrés. Exactamente, Milton. Así que vamos a hablar de este tema y seguramente te va a interesar. Nutri, Delphi Zimmerman, ¿cómo anda? Buen día, todo bien. ¿Con mate en mano? Con mate en mano, si no, no se arranca. Con mate, o sea, claro, vos hablarás del NAD, yo te hablo de la cafeína, de la mateína, sin dudas. Hoy voy a hablar un poco de este concepto de nutrición inteligente. ¿Qué significa? Empezar a ver esto de qué nutrientes necesitamos, qué enfocar, en realidad según requerimientos, necesidades y momento del año, que esto es importante, porque no todos los nutrientes son para todos. Y ahora específicamente que viene el verano, quiero que prestemos bien atención a lo que son los antioxidantes, ¿sí? Voy a explicar por qué en esta época del año son nutrientes muy importantes a tener en consideración, cuáles son y sobre todo dónde los podemos encontrar en nuestra alimentación diaria. Eso, ¿nos vas a dar alimentos fuente de esos antioxidantes? Sí, y ideas de cómo sumarlo más ahora en verano, que a veces está bueno en licuados, en postres, de manera saludable, pero ¿por qué son tan importantes en esta época del año? Ok, me gusta. Marca registrada, Marcelo, Sergio, Fabián, ¿qué haces? Está haciendo la abuela. Me salió un orzuelo y quiero saber si es cierto o no, es mito o falso. El anillo. Ahí me maquillaban y decían, no, vos haces así, ¿ves? Vos es calor. Sí. Y si es oro, o sea, si es oro realmente, se supone que lo pongo acá y después se ve el orzuelo. No sé si es mito. Mito. ¿Es mito? Mito, y acá dice es mito, pero es como la tinta china, ¿viste? Si te crees que te hace bien, lo sumás al tratamiento. Pero claro, ¿sigo o lo dejo? Porque hace una hora que estoy con esto y no pasa nada. Puedes infectar, ¿eh? Sí. Puedes meter ahí un estafilococo. ¿De qué vas a hablar, Marca? Bueno, hoy voy a hablar de algo que nos pasa a todos, que es cuántas veces estamos en situaciones que nos hacen mal y no rompemos. Siempre seguimos con la misma persona, con el mismo trabajo.
¿Qué falta de voluntad? ¿Es vulnerabilidad? ¿Es debilidad? No, vamos a hablar cómo hoy el cerebro no quiere que sea feliz. Ah, mirá vos. ¿Cómo No, el cerebro no quiere que sea feliz, quiere previsibilidad. Rutina. Exactamente, ama la rutina, lo predecible. El confort, la comodidad. Si claro, encontrás un lugar con comodidad, te quedás. Pero eso no significa que eso sea saludable, ¿no? Y vos decís, pero ¿cómo puede ser? Yo sé que me hace mal y otra vez vuelvo con el mismo tipo de persona, sigo el mismo laburo, me quejo. Vamos a ver por qué pasa esto y cómo hackear el cerebro para que uno pueda, la verdad, cambiar, cosa que no es fácil. Okay. Bueno. ¿Están de acuerdo? Muy bueno. Vamos a escucharte y prestar atención a Me parece tu muy bien. espacio, marca registrada. Pero antes hay que pensar, hay que A ver, activar ¿con nuestras qué neuronas viene? y para eso están los ejercicios Por de supuesto. pensamiento lateral de cada mañana. Para vos que sos un demente que está del otro lado de la pantalla, tenemos un ejercicio que vamos a ver si aparece en pantalla de qué se trata, porque no. quiero que ustedes matemática vean. acá, a ver. Es de matemática, ¿está bien? Lo que yo necesito es que ustedes me digan cuál es el resultado final, pero tiene que ser rápido. ¿Está bien? Tiene que ser rápido cuál es el final del último 150, ejercicio. ¿Está bien? Ahí tenés 50, las vacas, 200. las cabras. A ver cuánto, 175. rápido, rápido. 200 más 175. 325. Rápido, ¿ustedes? 325. Lo dije yo primero. Lo dijo la Nutri lo dijo primero, la Nutri dice la primero, Nutri verdad. primero. Siempre hay que darle la razón a la mujer. Pero es verdad, lo escuché yo, 325. ¿verdad? Ahí es vos sos. Que hay alguna trampa, hay una pata escondida, ¿Algo algo hay? que esté sumando y que no lo hemos visto. Está bien. ¿Está? Está bien, sí, pero esto me va a servir para la columna después, pero vieron que lo hicieron rápido. ¿Está bien? Muy bien. Sí, había que vivir. Pero yo pensé que iba a haber algo. Dos vacas, 150 cada una. Esta vez, Las cabras, 50 esta cada vez una. esto me va a 50 servir, cada una. esta vez esto me va a servir para lo que viene después, que es la columna de qué pasa con el cerebro. Fíjense que lo hicieron rapidísimo. Es más, ¿quién fue el primero que lo dijo? La Nutri, sí, hay que decirle que sí. Yo, fuera broma, acá hay un tema generacional. Ustedes nunca terminan, digamos, de resolver esto y ella tiene una Claro. No, mentalidad pero en mucho este de más matemática sí, porque es una cuestión matemática. En los de pensamiento lateral, para mí Gaby como que es tan estructurado que le cuesta la parte del Sí, pensamiento hay cosas que lateral. son difíciles. Es cierto, es cierto. Nos vamos a ver el informe del día de hoy. Muy bien. El sueño es un proceso fundamental para la salud y el bienestar humano. Durante el mismo, el cuerpo y el cerebro se recuperan y se rejuvenecen, lo que permite que funcionen de manera óptima. Además, el sueño juega un papel importante en la consolidación de la memoria y el aprendizaje. Ayuda a regular el estado de ánimo, a reducir el estrés y la ansiedad, y es importante para el funcionamiento adecuado del sistema inmunológico. Algunos consejos para dormir mejor son establecer un horario regular de sueño, crear un ambiente relajante y oscuro, evitar la cafeína y la electrónica antes de dormir y realizar actividad física de forma regular. Asegurarse de obtener suficiente sueño de calidad puede tener numerosos beneficios para la salud física y mental. Para desarrollar este Salió tema re contamos barato. con la visita del doctor Sebastián López, otorrino-laringólogo, experto en medicina del sueño del Hospital Italiano de Buenos Aires. Muchas gracias, Sebastián, por tu visita. Gracias por la invitación. Desde el lado médico, ¿qué significa dormir bien? Dormir es un estado fisiológico, o sea, normal, que es tan importante como comer, es tan importante como cualquier otra de las funciones vitales. Y en ese proceso se van a realizar un montón de funciones que nos van a dar beneficios durante el día, ya sea el crecimiento y el desarrollo, el aprendizaje y la memoria, tener un mejor sistema inmunológico, una mejor salud cardiovascular, se va a regular el apetito, la saciedad, se va a regular en ese momento de la noche, crecer físicamente se produce de noche, entonces es un proceso fundamental. Vos pensá que aproximadamente de la cantidad de años que nosotros vamos a vivir, el 25% del tiempo la vamos a pasar durmiendo. Entonces, por ende, la pregunta es, ¿el sueño debe ser algo importante? Totalmente. ¿Y qué consideramos que es un buen sueño, un buen descanso? Tiene unas ciertas características médicas, que es una cantidad de horas mínimas, que son entre 7 y 9 horas, que esas horas sean ininterrumpidas, o sea, corridas, que nada en el medio lo fragmente, sea porque me levanté para ir al baño, sea porque hay ruidos molestos en la casa, sea porque ronco o me ahogo de noche porque tengo apneas del sueño, que esas dos condiciones se mantengan a lo largo del tiempo y cuando yo me levante diga, che, qué bien que descansé, qué buen descanso que tengo, estoy listo para arrancar mis actividades cognitivas inmediatamente. Mencionaste mientras hablabas el ronquido. ¿El ronquido es algo normal? No,
El ronquido lo hemos normalizado como que es algo normal, pero es una patología. Y nos está diciendo que algo está pasando en el sueño de nuestros pacientes. Lo que se produce es una vibración de los tejidos de la garganta, que nosotros decimos vía aérea superior, y eso trae varias consecuencias. Por un lado, puede fragmentar el sueño, esto que yo te digo que el sueño tenía que ser corrido, lo empieza a entrecortar y hace que las funciones cerebrales empiecen a alterarse. Por otro lado, tiene el problema social, que no es una cuestión menor, de compartir la habitación o la cama con otras personas, que eso empieza a decir habitaciones separadas, matrimonios que se separan, gente que no quiere irse a convivir o nace un bebé, entonces el que ronca despierta al bebé y es todo un tema y un problema familiar. Y después puede estar asociado en general a algo que se llama apneas de sueño, que son pausas respiratorias, que son momentos entre ronquido y ronquido que vos dejas de respirar. Y cuando dejas de respirar, te dejas de oxigenar. Y eso empieza a tener otras consecuencias a la salud, como es problemas cardiovasculares, que es riesgo de hipertensión, arritmias, infartos, accidentes cerebrovasculares, y daños neurológicos, como déficit en la atención, en la memoria, que uno esté cansado todo el día, y afectación del sistema metabólico que nos predispone a la obesidad y a la diabetes. Nos vamos a meter en apnea del sueño, pero antes, profundizando el tema de los ronquidos, esas técnicas de utilizar cintas para abrir narinas o taparse la boca, ¿tienen algún sentido? ¿Son perjudiciales? Mira, tienen algún sentido si están bajo un instructivo médico. Hacerlas en forma masiva puede ser peligroso, porque por ejemplo, si vos tenés una obstrucción nasal o tenés alguna alteración de tu vía aérea y vos te vas a poner un taponaje en la boca, puede ser que te ahogues más, que te dé sensación de claustrofobia, puede ser que aumente las apneas del sueño. Son estrategias que se utilizan en algunas terapéuticas médicas, pero acompañado, ya sea con un médico que entienda del tema o con un fonoaudiólogo que haga rehabilitación respiratoria para el ronquido. Si la indicación está bien, es una estrategia. Y tenemos que tener en cuenta que es como un parche, eso no cura, sino que lo va a tratar, lo puede usar como un puente en la progresión del tratamiento. Por ejemplo, yo tengo una lesión en el dedo, me fracturo el dedo, doy un analgésico para calmar el dolor, pero eso no me va a curar la fractura del dedo. Esto es lo mismo, eso es un parche hasta que podamos reeducar o reentrenar o reacomodar la causa real del ronquido. Si hay ronquido del otro lado que nos están viendo, dice, sí, mi pareja constantemente me dice que lo molesta a la noche por mis ronquidos, ¿hay que generar la consulta? ¿Es algo que realmente la debe motivar? Hay algo que realmente la debe motivar, sobre todo se va acompañado de síntomas diurnos durante el día, que se levanta cansado, con sensación de sueño no reparador, que se queda dormido después de comer, que no alcanza a ver una película, que empieza a estar muy cansado cuando maneja en el auto o bostezando mucho, ¿sí? Si eso ya trae un problema social con su pareja, que hay parejas que se divorcian, es la tercera causa de divorcio en Estados Unidos. ¿Se puede corregir el ronquido? El ronquido se puede corregir. Hoy, en la actualidad, hay múltiples tratamientos. Estos tratamientos van desde tratamientos de reeducación funcional, que son guiados por un fonoaudiólogo, son tratamientos de dispositivos de avance mandibular guiados por un odontólogo, cirugías de la garganta o dispositivos de presión positiva que tiran presión y mantienen la garganta distendida. Y obviamente, siempre transversal a todo eso, los cambios de estilo de vida, que es lo fundamental. Tener una vida saludable, que es lo que más nos va a ayudar a mejorar el ronquido y las apneas del sueño. ¿Cómo diferenciar el ronquido de un cuadro clínico que vos mencionaste, que es la apnea del sueño? Mira, el ronquido es ruido, básicamente. Y el ruido que conocemos todos puede variar en algunas cosas según qué parte de la garganta lo produzca el ronquido. Y la apnea del sueño es esa persona que va roncando o va respirando, de repente se queda sin respirar un rato y vuelve a respirar. Es la típica que dice, creí que te estabas muriendo, llega en el consultorio y dice, lo traje porque a la noche veo que se muere, lo tengo que estar moviendo, acomodando, porque no respira. Le voy a dar lugar al equipo que se sume con preguntas. El licenciado Marcelo Rabinovich te va a saludar. Perfecto. Te quiero hacer una pregunta respecto al tema del estrés. ¿Cuánto influye hoy la vida que llevamos para poder realmente dormir corrido? Pues es muy común que hay gente que se levanta y está todo el tiempo pensando en cosas que supuestamente tienen en la vida cotidiana y no pueden conciliar el sueño. Entonces quería hacer un poco sobre esto y qué técnicas o qué es lo que ustedes recomiendan habitualmente para resolver esto. Bueno, es fundamental eso porque el estrés lo que va a hacer es desregular los picos de cortisol y el cortisol es lo que nos va a mantener activo durante el día. Entonces, si tenemos mucho cortisol de noche porque tenemos algún problema laboral, familiar, no importa cuál sea, ¿sí? Nos va a ir fragmentando el sueño porque vamos a estar con esa energía en exceso.
Después la rumiación del cerebro es lo otro que le pasa, que son esos pensamientos que vamos pensando todo el tiempo, y si vos te acostás pensando eso, es lo que vas a producir durante el resto de la noche. Hay algunas estrategias que nosotros decimos lo que pasa las 2 horas previas, o te diría la hora previa a dormir y la hora o la primera hora al levantarte. Las 2 horas previas van a condicionar tu percepción del sueño. Si yo en esas 2 horas previas uso mucha pantalla, en esas 2 horas previas consumo información que me altere, discuto con mi pareja, me voy a dormir enojado o hago mucha actividad física intensa, y obviamente ese sueño va a ser más fraccionado y me voy a despertar, el tipo que se despierta a las 3 de la mañana. ¿Sí? Entonces ahí tenemos que cuidar y hacer hábitos saludables. Y en la primera hora nos va a condicionar un poco el humor del día, entonces tenemos que saber cómo vamos a arrancar el día en esas rutinas. Sebastián, tenemos que dándole un cierre a esta entrevista, pero me gustaría tu mensaje final a quienes nos están viendo del otro lado y quizás se sintieron identificados con todos estos síntomas que nos estuviste relacionando al mal descanso, al ronquido, a la apnea del sueño. ¿Qué le puedes decir? Que primero tenemos que priorizar el sueño, que el sueño tiene un montón de beneficios, nos va a dar una vida larga y longeva. Pero para eso tenemos que entender la importancia del mismo y priorizarlo. Y en base a eso seguir armando nuestras rutinas. Y si uno tiene alguna duda de cómo duerme o está descansando mal, que consulte a un médico que entienda del tema. Muchas gracias, Sebastián. Fue el doctor Sebastián López, otorrinolaringólogo, experto en medicina del sueño del Hospital Italiano de Buenos Aires. Y ustedes son los principales protagonistas de ADN Buena Salud, con sus preguntas que nos dejan en nuestras redes sociales o con el QR, a ver si sale tu pregunta al aire. El sistema va seleccionando y nos dice, la ensalada de frutas, ¿es un buen postre? Me encantó. Piensa la Nutri, ¿qué le respondemos en este caso? A ver, en realidad el postre no es una comida necesaria, sino que es algo que tenga que ver mucho más con lo cultural, con el premio después de comer o con lo dulce o con algo más. O sea, primero entender eso, que fisiológicamente no es que el cuerpo necesite postre. Algo dulce, ¿no? No fisiológico, o sea, es algo del placer, es algo emocional que vos buscás o de premiación después de, se acabó la comida, bueno, ¿qué viene ahora? Otra satisfacción. A la hora de elegir postres, obviamente que dentro de un chocolate o un procesado o una golosina o una fruta, la fruta va a ser lo más real del mundo, entonces va a ser una elección. Ahora, piensen que es el momento en el que el cuerpo menos necesita en realidad fruta, porque la fruta, si bien es buena, es energía. Si vos acabás de terminar de comer, acabás de llenarte de energía, de nutrientes, de proteína, de hidratos, ¿por qué necesitarías un extra después de comer? No sería el momento oportuno para hacerlo. Creo que es un poco entender eso. Dejarlo por ahí para la tarde, para acompañar un desayuno, para antes de entrenar. Y ojo, porque ensalada de fruta así, en realidad la receta viene muchas veces con azúcar y con jugo. La otra cosa creo que se llama macedonia, que es cuando vos cortás un plato de frutas variados, eso quizás es mejor opción. Clarísima, Nutri, nos metemos ya con las noticias y este nuevo trabajo que nos habla del círculo vicioso entre los niños, sus problemas de conducta y las pantallas. Está bueno. Según un estudio publicado en la revista Psychological Bulletin de Estados Unidos, los niños pasan cada vez más tiempo frente a las pantallas y eso puede conducir a problemas emocionales y conductuales. La investigación hecha por un equipo de la Universidad de Queensland, en Australia, reunió datos de 117 estudios en los que participaron más de 292.000 niños de todo el mundo. Todos los estudios incluyeron una mirada al uso de las pantallas por parte de los niños, así como a su salud emocional y conducta. Los resultados muestran que cuanto más se involucran con las pantallas, más probabilidades tienen de sufrir problemas como ansiedad, depresión, agresión e hiperactividad. A su vez, los niños con estos problemas eran más propensos a recurrir a las pantallas como mecanismo para afrontarlo, encontraron los investigadores. Gran desafío como padres esto de los celulares, cuándo darlo. Este estudio con más de 290.000 chicos, más irritabilidad, más agresividad, más depresión, más ansiedad relacionados con el uso de las pantallas, el uso de los celulares, pero también nos encontramos por el otro lado con esos chicos que nos piden esa pantalla porque si no también quedan excluidos y afuera de sus grupos. Es un gran desafío que hoy tienen los padres. Totalmente. Es lo que vos decís, cómo buscar un equilibrio entre lo que es el contexto, porque los chicos obviamente dicen, papá, pará.
todos me cargan, o sea, están todos jugando con esto y yo no. Acá la clave me parece que es el tema de los límites, ¿no? Como que los padres puedan, obviamente, poner ciertos límites, porque algo que es fundamental, la pantalla no sustituye, digamos, la interacción social. La pantalla no sustituye el tema de poner el cuerpo. Y aparte está comprobado que el desarrollo cognitivo de un chico no pasa por la pantalla, pasa justamente cuando pone el cuerpo en acción. Ahora, el tema del equilibrio es clave. Y a veces, voy a ser honesto, hay padres que dicen, ¿sabes qué? Toma, dáselo así, se entretiene. Entonces lo que terminan haciendo, la verdad, es ganar tiempo para ellos, pero no porque en realidad esto le hace algo a los chicos, sino para que ellos puedan, la verdad, que fue lo decir, sacarse encima de los pibes. Claro. Es clave, vos dijiste eso, se entretienen. Y es importante que los chicos también se aburran, porque ese aburrimiento los hace salir a buscar, a generar nuevas ideas, a ser creativos para salir de ese aburrimiento. Si rápidamente le damos la pantalla, ya le coartamos esa posibilidad. Pero el manejo es claro, tampoco excluirlos, porque la tecnología no es algo negativo. Necesitamos que también los chicos se formen, que la sepan usar. Entonces, cuando tengan acceso a la tecnología bien aplicada, es una herramienta que les va a ser muy útil. Muy bien, una cosa son los juegos educativos que estimulan el desarrollo, obviamente, de aspectos que son emocionales o temas cognitivos, pero en realidad, voy a ser honesto, hay muchos juegos que tienen muy claro cómo funciona la mente y trabajan mucho el tema de la dopamina. O sea, lo que hacen es atrapar a los pibes porque el juego vale de acuerdo a la cantidad de tiempo que los chicos están atrapados. Por eso digo que hay que diferenciar, como bien dijiste vos, actividades que son como para que uno tenga algún tipo de estímulo, pero esto nunca reemplaza el contacto físico, esto nunca reemplaza ir a jugar a la pelota, esto nunca reemplaza la posibilidad de juntar con los chicos y hacer una actividad como decís vos. Cuando uno se aburre busca cosas para hacer y la imaginación es fundamental, que la pantalla la verdad la destruya. Marca, vamos a hacer un breve corte, pero bien, cuando volvemos nos vas a estar contando sobre esas zonas de confort o felicidad, dónde tenemos que quedarnos, dónde tenemos que salir. Todo eso nos lo va a contar el licenciado Marcelo Rabinovich. Gaby, el doctor Lapman nos va a hablar de cómo empezamos nuestras mañanas, cómo darle energía a esa mañana y el impacto que tiene en la longevidad. Y la Nutri nos trae esos alimentos de verano y sus antioxidantes, esas propiedades necesarias en los alimentos. Quédate, que enseguida seguimos con mucho más ADN Buena Salud. Seguimos con más ADN Buena Salud, el programa que te tiene a vos como principal protagonista con tus propuestas de tema, con tus preguntas que nos dejás en nuestras redes sociales o utilizando el QR que aparece en pantalla. Te adelantamos que íbamos a hablar de los antioxidantes, esos nutrientes fundamentales que están presentes en algunos alimentos. La Nutri a mi lado nos va a ayudar a entender cuáles son esos nutrientes que necesitas aportar con la alimentación. Bien, se escucha mucho hablar de antioxidantes y quizás más todo en lo que hoy está de moda de el skincare, las cremas, la rutina. Hay mucha rutina antioxidante para poner en la piel, pero es importante no solo cuidar la piel desde afuera o obviamente nuestra salud, sino también desde adentro, ¿no? Y esto que está tan de moda, el antioxidante, en realidad lo que hace es una protección de nuestras células. Evita que los radicales libres, es decir, las amenazas que hay en el medio ambiente, como puede ser el sol, como puede ser la contaminación del medio ambiente, como puede ser el estrés, como pueden ser alimentos procesados o llenos de aditivos, estos antioxidantes nos ayudan a proteger la célula que no se deteriore por estas amenazas externas. Que es el gran problema de la modernidad, ¿no? Los radicales libres, la oxidación, que eso termina llevando a algo que hemos hablado mucho, la inflamación, muy vinculada a este proceso de la oxidación. Por eso, estos alimentos, y veo la mesa con bastantes colores. Sí. Y principalmente, si bien siempre tenemos que estar ocupándonos, digamos, de esto, de la salud, porque el antioxidante tiene beneficios también a nivel cardiovascular, tiene beneficios a nivel cognitivo, tiene beneficios a nivel inmunológico, pero precisamente ahora en el verano traigo esto y de prestar atención a que nos aseguremos de que estemos incorporando diariamente estos alimentos, es porque tenemos más exposición al sol, y el sol es uno de los principales agentes oxidativos de nuestro organismo. Entonces, mismo para cuidar la piel, es muy importante reforzar todo nuestro sistema con buena dosis de antioxidantes, ¿sí? Yo veo en el centro la naranja, es fácil, sí. Uno piensa la vitamina C como uno de los principales antioxidantes. Sí, vitamina C es uno de estos nutrientes antioxidantes. La naranja no sé si es la fuente mayor de vitamina C, pero sí, por ejemplo, frutilla, sí kiwi, después en vegetales, por ejemplo, el morrón crudo, porque cuando lo cocinamos se pierde mucho, la vitamina C es hidrosoluble, pero el morrón, por ejemplo, es muy rico en vitamina C.
son alimentos que estaría bueno empezar a prestar atención y poder consumir. En jugo, evitar, pero quizás una naranja cortarla en rodajas, frutilla para poner en un yogur, en el morrón hacer salsita, entonces ahí no lo cocino y queda toda la propiedad de la vitamina C. Así que eso es muy importante para suplir la vitamina C como agente antioxidante. Por otro lado veo los arándanos, polifenoles. Polifenoles. Arándanos, tremendo el efecto antioxidante que tiene, y además a mí como fruta me encanta porque es una fruta muy antioxidante que no tiene tanta cantidad de azúcar, porque el azúcar, y hay que hablar también, hay agentes oxidativos, como te dije que era el sol, el azúcar es un agente súper oxidativo. Entonces, si yo voy a estar consumiendo muchas veces antioxidantes en combinación azúcar, es como que el efecto termina siendo ni, porque se contrarresta. En cambio, el arándano es bajito en azúcar y tiene un montón de polifenoles, o sea que me encanta como fruta. Se puede usar en licuado, se puede usar con el yogur, se puede usar como de caramelo a veces cuando queremos así algo dulce o de picoteo en la porción correcta, porque la verdad son muy, muy saludables. El arándano en la piel es donde tiene la mayor concentración de polifenoles. ¿Qué otras cosas vemos? Veo almendras y semillas. ¿Por qué? Almendras y semillas son frutos secos, las semillas tienen grasas saludables que también tienen este agente antiinflamatorio, y en una combinación buena de frutos secos, bueno, legumbres que también forman parte de esto, vamos a tener otros minerales, por ejemplo, zinc y selenio, que son los minerales con mayor relación a esto del efecto antioxidante. Yendo al zinc principalmente, va a tener más beneficio antioxidante, pero con relación a el sistema inmunológico, ¿sí? Ahora, lo que es el selenio, que por ahí acá me cuesta visualizarlo tanto en un alimento porque no lo encontramos con altas dosis, salvo en particular en las nueces de la India. De Brasil. ¿De Brasil? Y de Brasil. Y puede haber algo de selenio en crustáceos, puede haber en mariscos. Sí, en mariscos. El zinc también. Hay algo en pescado, pero realmente lo que vemos con los minerales en general, pero en particular con el zinc, selenio, lo hemos visto en un reporte muy importante en la región, en Latinoamérica, donde a pesar de llevar una alimentación completa, hay deficiencias. Es muy difícil llegar a la concentración, incluso con el selenio, que vos lo mencionaste, y que es uno de los antioxidantes fundamentales. La dosis son microgramos. Estamos hablando de algo muy chiquito, muy chiquito. Sin embargo, no alcanzamos con los requerimientos que necesitamos de ese mineral. Porque eso es importante, claro. Cuando en las noticias hablamos de alimento fuente de un nutriente, alimento fuente tiene que representar un alimento que sea de la cotidianidad del día a día. O sea, que yo hable de una nuez de Brasil o que hable de un marisco, no consumimos a diario ninguno de esos dos alimentos. Por ende, en nuestra diaria no terminamos obteniendo la cantidad que necesitamos de este antioxidante, principalmente el selenio, que además de tener un efecto antioxidante, tiene otros beneficios en la salud. Por eso es muy importante, si te identificás con alguno de estos síntomas que ahora vamos a mencionar, la suplementación con selenio. Y ahí te agrego algo. Vos hablás de los alimentos fuentes y demás. Nosotros nos guiamos muchas veces por tablas nutricionales, donde está la concentración, el contenido, el aporte que tiene cada uno de los alimentos. Es un trabajo reciente donde comparan esas tablas con la realidad, es decir, agarrando el alimento y haciendo el análisis hoy, ¿qué se encuentran? Que la concentración de nutrientes no es la misma a la que está en la tabla, porque la calidad del alimento, con el tiempo, por el exceso de químicos agregados, por la falta de rotación de cultivos, por factores que incluso desconocemos, la calidad del alimento se ha empobrecido. No, y hay otra realidad. También se hicieron esas tablas hace mucho tiempo, cuando la exposición que teníamos nosotros, sobre todo en los antioxidantes, o sea, vos calculás para cubrir este efecto antioxidante, la vitamina C, el selenio. Ahora, hace años no tenían la exposición que tenemos porque no había la contaminación que hay hoy, no había el sol no tenía la fuerza o sea, que tiene hoy, el estrés al que nos sometemos, los procesados a los que nos sometemos, no eran agentes como de amenazas que estaban antes. Entonces, claramente nuestro requerimiento, por ejemplo, una persona que fuma, que eso es una súper oxidante, necesita el doble quizás de antioxidantes que una persona que no. Y eso con cualquier hábito tóxico al que estés expuesto. Por eso es muy importante la suplementación. Y cuando hablamos de suplementación en lo que son minerales y en particular en selenio, lo que buscamos es formas orgánicas, que nuestro organismo lo pueda realmente aprovechar. Una forma de buen aporte de selenio, de 200 microgramos de selenio, que es lo que nosotros tendemos a buscar,
se encuentra en Argentina como CL200. Es la forma a partir de la levadura. Por ejemplo, son alternativas orgánicas de ese mineral donde es asimilable por nuestro organismo. Sí, eso es importante, siempre ver de qué manera esté ese mineral o ese nutriente disponible para nuestro organismo, porque lo que pasa es que muchas veces si no, o pueden generar intolerancias o no termino obteniendo la dosis completa, que es la que me tengo que asegurar de obtener. Entonces, en este caso, la levadura lo que genera es como una protección a ese mineral que hace que vaya directo al intestino y se absorba mucho mejor, sin generar intolerancias, y además ahí te aseguras esta dosis que va a tener CL200, que es muy segura y adecuada para otro tipo de tratamientos. Por ejemplo, en hipotiroidismo, o sea, toda la salud de la tiroide, el selenio tiene un efecto espectacular porque ayuda a convertir la T4 en T3, que es la hormona como tiene que estar activa. Por otro lado, en el crecimiento del pelo y las uñas, como este efecto antioxidante también genera protección en piel, uñas y pelo, que también es importante y muchas veces uno lo trata externo, tratamiento, y es importante nutrirlo también desde adentro de eso. Y salud inmunológica. Claro, vos mencionabas síntomas que pueden estar vinculados a la deficiencia, a la falta de selenio. Esto de mala calidad de piel, caída de cabello, uñas quebradizas. Bueno, la tendencia al hipotiroidismo nos puede marcar lento, que nos está faltando selenio, metabolismo lento. ¿Qué más? Defensas bajas. Varias veces. Bueno, después también hay estudios que relacionan al selenio con la infertilidad, así que también desde ese lado es un buen complemento a tratamientos, digamos. Tiene este efecto tan protector del organismo a nivel funcional y total, que es muy importante esto, adecuar siempre y revisar un poco síntomas y alimentación para ver que si es necesario o no la suplementación. El selenio es un cofactor necesario para su acción antioxidante. Veamos en placa los beneficios y el porqué del aporte del selenio en su forma orgánica, que nos ayuda a prevenir reacciones excesivas de oxidación, a proteger la piel y además es clave en la protección contra enfermedades cardiovasculares. Es un complemento dentro de los tratamientos oncológicos y de caída del cabello. Además nos ayuda a aumentar la actividad de espermatozoides, esto en los tratamientos de infertilidad en hombres, pero también en la mujer es fundamental y es clave para el control de los procesos del envejecimiento celular. La forma que nosotros tendemos a elegir el aporte del selenio siempre es en la forma orgánica, ideal el aporte a partir de la levadura como está presente en el CL200, que lo encontrás en cualquier farmacia del país y lo pedís de esta manera. Como CL200 lo vas a encontrar en cualquier farmacia. Y ustedes son los principales protagonistas de ADN Buena Salud con sus preguntas que nos dejan en nuestras redes sociales o utilizando el QR que aparece en pantalla. A ver si sale tu pregunta al aire. El sistema la va a seleccionar y nos dice, ¿es cierto que el azúcar daña más las arterias que la grasa? Pone cara al APA. Sí. A ver, ¿qué le respondemos? Yo creo que hay una combinación de carbograsas, ¿no? O sea, ¿cómo es eso? A ver, explícame. Yo diría, las grasas saturadas junto con el azúcar refinado, la harina refinada, el ultraprocesado, es lo más dañino para las arterias. ¿Por qué? Porque si hablamos de azúcar, por ejemplo, la fruta tiene azúcar, la papa tiene azúcar, es un carbohidrato complejo y no creo que genere tanto daño. Incluso tampoco una proteína magra va a generar mucho daño. Ahora, vamos a la frase, en un mundo donde el exceso es la regla, la moderación es una utopía. Claro. Entonces, ¿qué hace la gente? Todo lo hace en exceso. El veneno está en la dosis. Entonces, como nadie controla nada y la porción de pochoclo para el niño en el cine es enorme, las bebidas azucaradas son una cantidad astronómica, entonces el niño consume una cantidad excesiva de azúcar, una cantidad excesiva de grasas saturadas, incluso frito, y bueno, eso es lo que daña las arterias y genera la aterosclerosis, que obviamente se acompaña con aumento de colesterol, hígado graso y todo lo que, la insulinoresistencia y todo lo que sabemos que subyace la enfermedad inflamatoria crónica cardiometabólica. Ahí está la clave, en lo que acabas de decir. Creo que ese exceso genera esa liberación de insulina, genera la formación y la transformación de ese azúcar en triglicéridos, en el aumento del hígado graso, en el aumento del riesgo cardiovascular. Por eso la clave está en el control. En exceso, sí, el azúcar es muy dañina. Así es. Marca registrada. ¿Cómo va? Zona de confort
o felicidad? ¿No es compatible? ¿No es combinable el confort y la felicidad? ¿Por qué? Vamos a ser honestos. ¿Cuántos de ustedes escuchan gente que te dice, no estoy bien en pareja, pero bueno, viste? Es más, hay una obra de teatro que era, no soy feliz, pero tengo marido. Ah, sí. ¿Te acordás? Era muy famosa. O hay gente que se queja del Linda trabajo. Pérez. ¿Cómo? Linda Pérez era la actriz. Totalmente, totalmente. O, por ejemplo, gente que se queja del trabajo. Y dice, bueno, dale, busca algo nuevo. Sí, pero viste, la mano está bastante dura. O ese dicho de, más vale viejo conocido que malo por conocer. Sí. ¿Qué tienen en común todos estos casos? ¿Qué tienen en común? Y que uno, la verdad, se da cuenta que no te hace bien, pero no cambiamos. Y vos decís, ¿pero qué le pasa a mi cabeza? ¿Por qué no puedo cambiar? Y en realidad lo que es interesante es que el cerebro, la verdad, está diseñado para que uno pueda sobrevivir, para mantener lo que uno tiene, trata de prever lo que va a ocurrir. Y ahora voy a explicar por qué odia los cambios, porque tiene que administrar energía. Pero les hago una pregunta. Nosotros siempre nos sentamos en el mismo lugar. Sí. ¿Y por qué no cambiamos? Si yo te digo, dale, cambiemos ahora. Que Mara, el director dice que tenemos que Esa es estar- una excusa, pero, o sea, es muy común que uno, por ejemplo, toma un curso, el primer día te sentás en el lugar y no cambias más. Sí. ¿Por qué? Y porque te sentís cómodo. Ahí está. Es lindo. Ahí está, ahí está. Bueno, pero A ahí mí me digo, gusta cómodo y lindo, sentarme acá. cómodo y lindo, está bien. ¿Cuál Está es el bien, me da problema? felicidad también. Ahí está. Si le Ahora da vamos a hablar. felicidad y está bien, verdad. ¿para qué vas a cambiar? El problema es, me quedo y es algo que me está dañando o es algo que me está limitando. Pero vas a ver que muchas veces uno no elige, repite. Bueno, Porque no veamos, es que hay un probaste test, algo distinto. Marta, hay preguntas para Vamos a ver. identificar si estamos en una zona de confort o de felicidad. Pero quiero que quede claro que zona de confort es la gente que se queja y no Y se cambia. queda. Eso Yo es conozco importante. uno que anda Bueno, así. veamos este test a ver si nuestro A ver. cerebro está buscando la felicidad o la comodidad a pesar de que nos quejamos. ¿Seguís en situaciones que sabés que te hacen mal? Uno. ¿Seguís en situaciones Bien. que sabés que te hacen mal? ¿Vas respondiendo por sí o por no? Cuando es una pareja, Freud tiene una frase que era genial, que repetimos lo que no está resuelto. Ok. Repetimos lo que está resuelto. O sea, ese tema que no está resuelto, uno repite imágenes que cuando uno era pequeño, relaciones de pareja, etcétera, pero otra vez, sí, porque en realidad busca la familiaridad, digamos, con cosas que vos incorporaste cuando eras pequeño. O sea, si uno no resuelve eso, estás condenado a repetir. Bueno, seguimos desarrollando este test que nos propone Marca. ¿Postergás decisiones importantes? ¿Les ¿Las pasa? postergás por estar en la zona de confort? Claro, porque bueno, ¿sabés qué? Tenés razón y para cambiar, estoy pensando que va a implicar mucho esfuerzo. El cerebro odia el esfuerzo porque es vago, porque lo implica ponerle justamente energía, dedicarle atención y dice, no, sigamos con lo que tenemos porque ama lo que es previsible. Está bien. Vamos con la Bueno. tercera pregunta. ¿Respondés por sí o por no? ¿Confundís rutina con estabilidad? A ver cuál es la diferencia para... Lo dijiste recién. Hay gente que repite y siempre lo hizo así. Y otra cosa es decir, no, yo elijo entre esto y esto ser como estoy. Hay gente que no elige. Elegir significa que haya varias opciones. Hay gente que nunca cree que hay más opciones que la que tiene. Y se conforma con lo que tiene. Vas respondiendo en tu casa. Cuarta pregunta en A este ver. test que nos propone Marca Registrada. ¿Te cuesta empezar más que continuar? ¿Sí o no? Les pasa... Hay gente, por ejemplo, que es todo lo contrario. Sí. Hace 20.000 cursos. Está todo el tiempo haciendo cosas. Hay muchos que tienen muy buena primera y ahí se quedan. Buenísimo lo dijo Milton. Conozco mucho. Bueno, tiene que ver el tema de la dopamina. La dopamina no te da placer. Lo que te da placer es cuando uno se imagina lo que va a ocurrir cuando vaya de vacaciones. Entonces esto te genera que uno vaya por aquello que querés. Pero ¿qué pasa? Es fácil empezar, o sea, porque te imaginás todo esto, pero es muy difícil sostenerlo. Es más, cuando el resultado no llega, el esfuerzo desaparece. ¿Y qué ocurre? O sea, directamente abandonás. Acá en este test, esta pregunta es a los que les cuesta arrancar. Te cuesta empezar pero más que continuar. les Y se cuesta... quieren quedar en lo que están. Claro, o sea, pero es como que se quedan con las ganas de, pero no tienen la voluntad de arrancar. Y siempre se preguntan qué hubiera pasado si... Uy. Después vienen los nostálgicos y melancólicos y dicen, si yo hubiese empezado a estudiar inglés, ahora no estaría hablando con Claro. lenguaje de señas. Aparece Bien. el miedo al fracaso, ¿no? Quinta pregunta. ¿Sentís alivio cuando todo vuelve a lo de siempre? O sea, como que les da tranquilidad. A ver. No, que cuando es como que hay algo que no está, que se sale de tu rutina y cuando volvés a eso es como que sentís calma. Por Que ejemplo. se confunde con felicidad muchas veces. Muy bien. O te fuiste de vacaciones. Y viste que llega un momento y decís, tengo que volver. Ay, bueno, a mí me pasa eso. total. Porque no, extraño mis cosas, Sí. entonces, y está muy bien lo dijo Delphi, hay gente que prefiere obviamente volver a lo conocido, ¿está bien? Pero es terrible porque no se permiten el esfuerzo. Y la verdad, cambiar implica frustrarse. Claro. Pero, ¿qué preferís? ¿Frustrarse por cosas nuevas o seguir siendo parte de algo que es lo que te resulta familiar? Pero es más,
¿Cuál es el lugar ideal para un bebé? La mamá. El vientre materno. Sí. Pero más de 9 meses, ¿qué pasa? Se va. Se va, o sea, Nace. sí, o sea, bueno, o sea, lo peor que puede ocurrir es que ese lugar es espectacular, pero concretamente si uno no sale de esa zona de confort donde parece que lo tenés todo, y es porque tenés miedo de ver cosas distintas, de salir de la rutina. A ver qué queda uno más. Hay una pregunta más. A ver, vemos la sexta pregunta. ¿Te asusta más cambiar que seguir igual? ¿Les da miedo cambiar? Hay gente que tiene miedo a la incertidumbre, miedo al fracaso. ¿Pero qué es el fracaso? Probar algo distinto, no salió, aprendiste y volvés de nuevo. Pero hay gente que son fracasados, que por miedo a fracasar no hacen nada. Y fracasar, repito, tiene mala prensa, pero es fundamental, más en este mundo. Fracasar significa lo intenté, no funcionó, aprendo y vuelvo de nuevo. Pero la gente que no aprende, repite. Claro, ahí no es fracaso. El que intenta y no sale, pero se lleva una enseñanza y lo intentó, no es fracasar. No, pero ahí está. A ver, si yo me pongo un objetivo y no logré, fracasé. No, Sí, ¿cómo no lo es ves un mal? fracaso. Pero no es está un mal. fracaso. Pero no está mal que probar algo y no me fue bien. Pero no es un fracaso. Es un Pero aprendizaje. Es parte del aprendizaje, pero es un Fracasar es fracaso. si no diste todo, si te quedás con esa cosa en la cabeza mentira. de no lo intenté. No, para. Es lo que dice acá, tenemos obviamente onda con la Nutri y tiene razón. Claro. Una cosa es ser un fracasado, que es lo que decís vos. También no lo intento, pero fracasar no está mal. Claro, le estás poniendo connotación negativa Tal cual. a algo que tiene que pasar para que uno aprenda y Exactamente. vuelva. Es fracasaste, volvés y Eso. creces y Volvés. prosperás. Me encantó. Bueno. Para mí Está media, sí, no sé. Yo Se en esta me parece que estoy con Milton Sí, porque qué raro, No, pero porque fracasar Pero, pará. me parece que tiene una connotación de bajón, ¿viste? No, Y eso estás vos asignando un tenés valor. no es fracasar, aprendés de eso y eso te permite subir. Bueno. O aparece en ese Quizás fracaso aparte- la otra salida que estabas buscando. Totalmente. Y no es un fracaso, en realidad, gracias a eso apareció lo Muy otro. bien, pero en realidad cuando yo digo fracasar, significa lo intenté, no lo logré. Vuelvo con experiencia, aprendí, vuelvo de nuevo, fracasé hasta que después estos pequeños fracasos hacen que uno dé con lo que uno quería. Pero como dice acá la Nutri, no tiene mala prensa, no tiene como que es malo fracasar. Es malo ser un fracasado, que es el tipo que no lo intenta, pero hay que reconocer El si tema es no lo de esos lograste. pequeños fracasos que no te generen ese tapón para no seguir avanzando, porque ahí sí te Claro, convierte esos pequeños fracasos que vos decís en un Bien, fracaso. ahora les hago una pregunta. ¿Qué hay que hacer para cambiar esto? A ver, si usted estuviera... Por eso, hablemosle a la gente del otro lado que estuvo respondiendo por este entusiasmo. sí y no, y tuvo más de 4 sí, 4 respuestas afirmativas. ¿Qué le podés decir? A la gente, digamos, que tiene Respondió más... en forma positiva. Exactamente, digamos, obviamente que estás atrapado en una situación donde es un eterno presente, ¿está bien? Vos no te das cuenta porque en realidad, ahí está, es como que envejeces pero no evolucionas. Porque la edad de uno es la de sus proyectos, no es la del documento. Y hay gente que, repito, no evoluciona, pero porque a uno le da miedo la falta de certeza, ¿está bien? Y es muy loco porque a veces cuando uno le pregunta a la gente, ¿qué es más fácil, cambiar cuando te va bien o cuando te va mal? Cuando te va bien. ¿Seguro? Es más fácil cambiar cuando te va bien. No es Cuando te va más mal. difícil, claro. está bien. Yo diría cuando te va mal. Cuando te va mal cambiás, estás ¿Por qué? obligado, Por eso, porque estás eso es obligado más porque te fácil. está haciendo mal. Pero se dan cuenta que somos reactivos, que como no tengo lo que perder, cambio. Ahora, cuando tenés algo, bueno, ¿sabes qué? Lo guardo. Bueno, pero Este si es el vos cerebro. construís algo Sí. en base a estos fracasos ese, y te empieza a ir bien, ¿qué vas a cambiar todo para...? No, bueno, si tenés No. un sueño o un objetivo todavía mayor o Pero en sentís que en hay esa algo... línea, en esa Bueno, línea. puede ser que eso te dé o te haga ver una cosa a la cual vos aspirás más grande y lo podés intentar. Hay gente, bueno, A hay pesar gente, de estar bien. Por ejemplo, estoy en un trabajo, no estoy conforme. ¿Está bien? Bien. Bueno, no busco hasta que me echan. Y ahí me pongo a hacer lo que nunca hice. Digo, qué lástima, ¿por qué no lo hice en su momento? Lo más importante es, primer punto, tener un deseo. Hay gente que no desea, o sea, no sabe cuál es su deseo. Claro. Parece una tontería porque siempre están en función del otro. Y el que no tiene un deseo propio trabaja para el deseo del otro. Y si no tenés sueño, tenés pesadillas, seguro. Ya que hablamos del tema de los sueños. Pero es muy importante es preguntarte qué deseas. Después vemos si lo puedes lograr. Y después que eso está claro, tenés que tener un plan y rodeate de la gente que va en la misma dirección. Porque hay gente que es tóxica y cuando vos querés cambiar, no quieren por qué, pues sos funcional. Está bien, si vos cambiás me obligás a cambiar a mí. Y a mí no me gusta mucho. Acordate que el único que le gusta el cambio es al taxista. Muchas gracias, marca registrada. Listo. Nos haces Bien. pensar, nos movilizás en cada uno de los programas. Gracias por estar. Vamos a la pantalla a hablar Dale. de la energía en la mañana y eso cómo impacta en la longevidad, porque en la mañana se aumentan los niveles de cortisol y eso tiene un impacto
en una coenzima que hemos hablado que es el NAD, afecta también a la energía que generan nuestras mitocondrias. Sí. Necesitamos ATP, que si recuerdan ATP es nuestra forma de energía y a la mañana la necesitamos. ¿Cómo hacemos para aumentar ese ATP en nuestras células? Gabriel Landman. Bueno, sabemos que el sueño, el cortisol, la melatonina, viene la melatonina, ¿no? Es esa, vamos a decir, la hormona del descanso. O sea, tenés cortisol, hormona del estrés, melatonina del descanso. Sí. Y claro, a la mañana, tipo 6 de la mañana, arranca el pico de cortisol. Y ahí es cuando despertamos. Que no es malo, porque no, ese no pico, es malo, no. Ese pico de cortisol es lo que necesitamos para fisiológico. empezar a activarnos. Claro, ¿Por qué aumenta? Porque necesitamos despertarnos, porque necesitamos estar más activos. Exactamente. El problema siempre con el cortisol es si se sostiene en ese pico en forma elevada, porque ya sabemos todos y hay los gente que está efectos que tiene conectada el toda la estrés noche, todo el tiempo, entonces ese pico tampoco descansa mucho, pero si tenés el ritmo circadiano, que nosotros llamamos ritmo circadiano, empieza a subir, es como que te activa el auto y calienta el motor, y ahí empieza a subir el cortisol. Vamos a mostrar unas placas para demostrar. ¿Ves? El cuerpo tiene un reloj biológico interno, la mañana es clave, está el cortisol, la melatonina es la que viene de la noche. Cuando se desordena, ¿qué genera? Y ahí está el problema, señor, señora, que está del otro lado. La inflamación, que con Milton hablamos siempre. El inflammation. La inflamación y el envejecimiento, porque esto genera un estrés metabólico. Así que esto, obviamente, uno, si está todo el tiempo estresado, si está todo el tiempo pensando, si duerme mal, ya la mañana arranca pésimo. O sea, acá hay una maquinaria hormonal en el cual tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de energía matutina, que está también muy relacionado a todo lo previo que hayas hecho a tu descanso, pero eso tiene un impacto en el eje hormonal que termina pudiendo ser un factor generador de inflamación, que es lo que tanto hablamos en el programa. Entonces, dormir mal eleva la inflamación desde temprano. No moverse empeora la sensibilidad a la insulina. Ya hablamos, los 4 jinetes del apocalipsis: la insulinoresistencia, alteración de la microbiota, el estrés oxidativo y la inflamación crónica a bajo grado. Esas 4 generan inflamación, aumento de glucosa y obviamente, ¿qué hace la gente para levantarse? Café y medialunas, ¿no? Lo de siempre, van a algún lugar o van a la oficina. Con mermelada. La tostada con mermelada. Y todo eso inflama aún más y envejece de manera prematura. Y además, agreguemos que luego de los 35 o 40 años cae una coenzima fundamental que se llama NAD. Y ahí es donde tenemos que hacer focalización, porque si nosotros sabemos que hay inflamación y envejecimiento, inflammation, y cae el NAD, esto es un círculo vicioso, Milton. Porque ese NAD, esa coenzima, que depende de unos precursores, nosotros hemos hablado mucho en el programa de lo que es el aporte de la telomerina, que es el precursor original. La caída del NAD nos genera menos ATP. Si tenemos menos ATP, tenemos menos energía. Entonces, por eso se hace tan importante hoy en día, con todo este proceso que estamos viviendo, que vemos este eje hormonal afectando y generando inflamación, con una caída natural por el paso del tiempo del NAD, de poder intervenir con buena calidad de descanso, que es algo que es fundamental para estar bien al día siguiente, y dándonos los elementos necesarios para aumentar los niveles de NAD con estos precursores originales como es la telomerina. Exactamente, Milton, vamos a la tercera placa, hábitos para mejorar. La telomerina sería un suplemento que podríamos sumar todas las mañanas. No recomendamos sumarlo a la noche porque te va a dar energía, justamente dar NAD. Quiero decir que siempre se da precursores, no dar NAD directo. Luz natural en primera hora, movimiento suave, arrancar el esto día es muy importante. Y ya poder levantar persianas, abrir cortinas y empezar a recibir luz natural, no encender la luz artificial. O lo primero que haces es ver el celular. Primero el celular, eso es desayuno con proteína, fibra y menos azúcar. Para. Antes de eso, movimiento suave. Sí, muy empezar importante. A activarse ya a la mañana. Entonces, luz natural y movimiento. Exacto. Estos empiezan a tener un impacto en aumentar el NAD, en generar más ATP, en que vos puedas afrontar el día con otra actitud, con otra energía. Desayuno, ahora sí. El desayuno con proteína y fibra, menos azúcar, respirar o pausar 2 minutos y bajar el estrés. Y podemos sumar este suplemento que se llama telomerina NAD. ¿Qué hace la telomerina? Triplica la concentración de NAD. Dijimos que el NAD cae a la mitad y se degrada más.
Los estudios clínicos revelan que el aporte de un precursor como la telomerina mejora la energía, disminuye los efectos del envejecimiento porque actúa sobre los genes, las sirtuinas, que son 7 genes de la longevidad, vamos a decir. O sea, claro, acá y que estamos cada hablando, uno tiene su función. Este precursor no solo que nos va a estar aumentando la energía para afrontar el día, sino la clave, y por lo cual nosotros hemos hablado mucho y realmente seguimos profundizando y profundizando con toda la evidencia que se viene publicando semana tras semana sobre estos precursores, en particular sobre el precursor original, que es la D-ribosa nicotinamida, telomerina. Es el rol que tiene en proteger nuestras células, en disminuir nuestra edad biológica y de esa manera mejorar la calidad del proceso del envejecimiento, que hoy sabemos que es un proceso que podemos intervenir, que podemos darnos una longevidad con mejor calidad de vida, y este factor hoy es fundamental. Exactamente, Milton. Entonces, ¿cómo se toma la telomerina? Se toma una a la mañana y uno al mediodía el primer mes, y luego lo podés sostener todos los días. Recuerda que todos estos hábitos mejoran el estrés, la inflamación, y mejoran las células, las mitocondrias, la producción de energía, la producción de también la generación de la activación de sirtuinas, el efecto sobre el corazón, sobre las arterias, sobre el cerebro, sobre la inflamación en general. Así que el aporte de telomerina luego de los 35-40 años es clave. Especialmente hay gente que me dice tiene 60, 70, 80 años. Me dice, doctor, yo no tengo 35... Podés sumar el precursor de NAD-telomerina. Y esto es importante, en Argentina está disponible el precursor original, lo encontrás así en cualquier farmacia de todo el país, lo pedís como telomerina, ahí lo vas a poder encontrar, y estamos hablando del nutriente que tiene la evidencia científica y que se agrega a estos pilares fundamentales para tener un día con mejor energía, pero sobre todo una longevidad más saludable. Nos tenemos que ir, Gaby. Se fue el programa, no queda tiempo para más, pero quedan nuestras líneas de comunicación abiertas, tanto redes sociales como con el QR o nuestra página web www.adnbuenasalud.com. Ahí ustedes se pueden informar y pueden dejar su pregunta, su propuesta de tema, lo que quieran. Nosotros nos despedimos, pero nos volveremos a encontrar siempre en la televisión pública, haciendo mucho más. ADN, buena salud.